Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios me les bendiga a todos nuevamente. Estamos en la transmisión de la Primera Iglesia Bautista de Medellín para todos ustedes, hermanos y hermanas. Es un gozo y un placer volvernos a reunir para compartir esta preciosa enseñanza del día de hoy. Espero que se encuentren bien. Les damos la bienvenida a todos y esperamos de que todos estemos juiciosos, todos estemos atentos, tengamos la Biblia, la palabra de Dios en sus manos para poder ir mirando detalladamente lo que nos dice la Escritura en el día de hoy, y asimismo los que toman notas, pues tomar notas y poder así repasar al final de este sermón en esta mañana. Bueno, queridos hermanos, vamos a levantar una oración dando inicio en esta mañana a este servicio, a esta predicación. Les habla el pastor Omar Arias y su esposa, intérprete de lengua de señas, Lilian López. Vamos a levantar una oración. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos, y ahí donde usted está, quiero pedirle que hable con el Señor y le diga: Señor, perdóname por mis pecados. Señor, yo me arrepiento de haber hecho lo incorrecto, Señor, y en esta mañana te pedimos perdón. Pídale perdón al Señor y dígale que su palabra le limpie, que su palabra entre en usted y limpie su corazón, limpie su vida, y que el Espíritu Santo que vive en usted como creyente que usted es, hoy dígale al Señor: Espíritu Santo de Dios, aviva el fuego que hay en mí. En esta mañana pídele al Señor la bendición y dile al Señor: gracias por todo lo que tú me has dado. En el nombre poderoso de nuestro amado y Señor Jesucristo, hoy ponemos en tus manos, Señor, estos equipos. Ponemos en tus manos la vida nuestra y la vida de cada hermano y cada hermana para escuchar hoy tu palabra. Señor, que no haya interrupciones, que haya una buena señal, que todos podamos aprender de lo que dice tu bendita palabra. Nos cubrimos hoy con la sangre preciosa de nuestro amado y Señor Jesucristo, dándote a ti, oh Señor, la gloria y la honra es para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, queridos hermanos, Dios me les bendiga nuevamente. Hoy vamos a participar de la lectura del Evangelio según San Marcos. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios, Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 15. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda?
pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Queridos hermanos, este pasaje comienza diciendo que este paralítico es una representación del hombre que está sin Cristo. Un hombre que está postrado, un hombre que no puede valerse por sí mismo, un hombre que está totalmente en una condición de vergüenza, es un hombre que está lleno de tristeza, está paralítico. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, observemos el versículo número 5. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Hoy voy a enfocarme más en el paralítico y sus 4 amigos. Para evangelizar, en algunos casos, se requiere de más de una persona para que sea efectiva la evangelización. Y este pasaje que nos registra el evangelista Marcos nos da un ejemplo vivo de lo que es la cooperación. 4 personas, 4 hombres participan para traer a este paralítico delante de la presencia de nuestro Señor. Con un propósito, porque es claro decirlo, estos 4 hombres tenían un propósito y era que este paralítico fuera sanado. Y este hombre estaba sin Dios y era necesario traerlo a Cristo. El único que podía levantarlo de esa situación de miseria. Marcos nos describe este pasaje con muchos detalles sobre los otros evangelios. Algunos autores creen que aquella casa era la casa de Pedro. Algunos creen esto. Lo cierto es que en aquella casa se dio un tremendo milagro. Cada vez que yo observo y leo este pasaje, me admiro, me impresiono de las cosas que sucedieron históricamente y que quedaron registradas en este evangelio. En esta casa sucedió un gran milagro donde se evidencia que Jesús no solo podía sanar un enfermo, sino que podía perdonar también pecados. Y estos 4 hombres, estos 4 amigos, diría yo que son amigos porque cualquiera no se echa a un paralítico y comienza a andar para ir a cumplir una misión. Son súper importantes, pues superan todos los obstáculos que se presentaron y logran poner a este paralítico en la presencia del Señor, en la presencia del sanador, del salvador, del liberador, de aquel que estaba sanando a los enfermos por todas partes. Esta fue la meta principal de estos 4 hombres. No fue que él recibiera perdón de pecados, sino que recibiera la sanidad, porque querían verlo como su amigo sano nuevamente. Y la actuación de fe de estos 4 hombres nos dan a nosotros, hoy en pleno siglo XXI, nos dan una ruta para ayudar a otros en la salvación de los perdidos. Nos está dando una guía para que nosotros podamos llevar a otras personas también a la salvación. Nos muestran un trabajo en equipo. Nos muestran el valor de la unidad.
solamente con un objetivo. Este texto, este pasaje, como muchos otros de la Biblia, nos inspiran a hacer también lo mismo a nosotros. En plena pandemia, en plena dificultades económicas tal vez, yo les invito en esta mañana a estudiar con mucha fe y poner esta fe en acción en el día de hoy para llevar a otros también a la presencia de Cristo. Consideremos hoy varias cosas, el camino que hay que recorrer, queridos hermanos, para que el camino que tenemos que recorrer, que tenemos que hacer, que se tuvo que hacer para traer a este paralítico a los pies del Salvador. ¿Cómo llegar ahí, a ese lugar? Primero, quiero decirles, hermanos, que se requiere de hombres compasivos. El versículo 3 de este capítulo 2 dice: entonces vinieron a él, al paralítico, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Se requiere de hombres compasivos, hermanos. Cargar al que no camina. Y realmente este hombre necesitaba ser cargado no solamente por 1 o 2 personas, sino por 4, porque estaba totalmente postrado en su cama, tal vez en su casa. Se desconoce el nombre, Marcos no nos da un nombre claro, no nos nombra, tampoco nos da el origen de a dónde eran estos hombres, pero la Biblia tampoco nos da esos detalles. La Biblia nos muestra lo que ellos hicieron. Eso es lo que Dios quiere mostrarnos en esta mañana, lo que estos hombres hicieron de manera muy especial. ¿Y qué fue lo que hicieron estos hombres? Tuvieron compasión y tuvieron amistad con este, llamémoslo entre comillas, el infeliz paralítico. Estos 4 hombres, como tal vez muchos, le amaban y también le visitaban en su casa y le acompañaban en medio de la enfermedad. Y ellos no venían como los amigos de Job para razonar de una manera filosófica sobre las causas del sufrimiento. Ellos no le estaban visitando en su casa como aquellos fariseos, pues estarían más preocupados por no contaminarse. Tampoco eran hombres, hermanos, que expresaban palabras de lástima ante la condición humana de aquel hombre. Hoy en día hay muchas personas que ven la condición perdida de la humanidad, pero no tienen no hacen ninguna acción para ayudar a otras personas. Y estos hombres actuaron como aquel buen samaritano que nos habla la palabra de Dios. Eran hombres sensibles, eran hombres preocupados por la miseria humana. El versículo 3 nos dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Cuando hablamos de 4, parecen demasiadas personas para cargar un paralítico. Pero en esta sanidad especial y en esta salvación de este paralítico se presentan 4 hombres. Hay paralíticos realmente que no pesan mucho, hermanos, pues tengo entendido que física y médicamente esta condición reduce a la persona a unos huesos, se ponen muy delgados, y por esta razón un solo hombre podía haberlo llevado ante Cristo en sus brazos.
Pero aquí fueron 4 hombres los que se presentaron ante Jesús para llevar a este hombre. 2 tomarían la delantera y otros 2 irían atrás. Los unos seguían a los otros. Esto podemos denominarlo en esta mañana como un trabajo en equipo para llevar un enfermo. Aquí hay algo muy importante, queridos hermanos. La iglesia necesita trabajar en comunión. La iglesia necesita trabajar en unión. Unos van adelante, otros van atrás, pero tenemos un mismo objetivo. Si queremos ver convertidos a todos los que nos rodean. En Filipenses, en el libro de los Filipenses, en el capítulo 2, voy a leerles. Por favor, abramos nuestras Biblias en Filipenses. En el capítulo 2, el versículo 2 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Si hay alguna consolación en Cristo, dice el versículo 1, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto extrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo. Y comienza a hablar el apóstol Pablo, a escribir de manera muy especial. Pablo lo expresó así: el trabajo en grupo, el trabajo en grupos también que podemos realizar en nuestras casas a través de la pandemia, tienen una excelente función. Estos 4 hombres tuvieron compasión. Se necesita tener compasión, se necesita tener consolación, se necesita tener consuelo de amor, comunión, afecto entrañable y misericordia por los perdidos. En segundo lugar, se requiere de superación de los obstáculos. El versículo 4 del Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 4, dice: y como no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Había un obstáculo demasiado grande, queridos hermanos, y era que no podían acercarse a Jesús. Y Jesús está siempre cerca de cada uno de nosotros, pero siempre hay obstáculos que impiden llegar a Jesús. Y estos 4 hombres eran optimistas. Estos 4 hombres estaban entusiasmados porque sabían que Jesús había llegado nuevamente a Capernaum. Estos 4 hombres tenían una gran esperanza y tenían fe en que Jesús podía sanar a este hombre. Y se dispusieron a llevar a este paralítico, a este hombre miserable para la época, ante Jesús. Las noticias decían que estaba Jesús en una casa. En el versículo 1 dice: se oyó que la gente decía: Jesús se acerca a Capernaum, ya viene para acá y está en la casa, en una casa va a enseñar. Las noticias decían esto: ¿dónde estaba Jesús?
que venía otra vez a Capernaum, una gran oportunidad. Tal vez sería la última vez que Jesús viniera a esta ciudad. Para estos 4 hombres, el tiempo era urgente. Tenían que aprovechar esta gran oportunidad para llevar a este hombre paralítico ante los pies de Jesús. Si no lo llevaban ahora, tal vez no tendrían otra oportunidad. Y ante este reto que estos 4 hombres tenían, era determinante, pues estos hombres eran amigos y tenían compasión por este hombre que estaba enfermo. Traer al enfermo ante Jesús como fuera. Entonces, ellos tuvieron primeramente que convencer a este paralítico, y yo creo que no fue difícil convencer a una persona que está enferma, de decirle, mira, hay un sanador, hay alguien que hace milagros, y va y está llegando a Capernaum y se ubicó en una casa para enseñar. Yo creo que no fue difícil convencer a una persona en este estado, pues ante esta situación, este hombre paralítico aceptó de inmediato que fuera llevado ante Jesús. Pero no todo es fácil, queridos hermanos. La gente no viene a Cristo como ir al cine o como ir al fútbol o como ir a divertirse a cualquier parte. No todos responden de la misma manera. Muchas personas sacan disculpas cuando se trata de buscar al Salvador, cuando se habla del amor de Dios. Usted puede invitarle a cualquier persona a divertirse y arranca. Usted puede invitar a cualquier persona a bailar, a una fiesta, a una rumba, a tomar, a ir al cine, al fútbol, etc. Y la gente arranca de una. Y no se niegan, responden inmediatamente. Pero invítelos a venir, a entregar su vida a Cristo, a recibir a Cristo como su Salvador. Y ustedes han visto y verán cantidad de excusas que las personas colocan. Hoy no tengo tiempo, mañana tal vez, es que estoy ocupado, es que no he ido a esto o aquello. Y el versículo 4 nos muestra una gran multitud de obstáculos. Había muchos obstáculos para llevar a este paralítico. Ustedes se pueden imaginar, hermanos, cuántas personas estarían taponando las entradas de esta casa. Las ventanas estaban abarrotadas. La puerta principal y la trasera estaban abarrotadas de gente. Pues las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo eran tan espectaculares, y aún más las sanidades que Él hacía atraían a mucha gente, como en el día de hoy. Imaginémonos este cuadro. Estos 4 hombres cargan a este hombre. No sabemos durante cuánto tiempo lo cargaron. No sabemos de qué barrio o qué vereda tal vez venían. Pero ahora estaban frente a un tumulto, frente a una multitud de personas que le impedían entrar, no podían entrar. Y es posible, yo digo que es posible que se desanimaran y tal vez se frustraron, tal vez se sentaron y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No podemos entrar a este hombre, no nos dejan entrar, todo el mundo quiere el primer lugar.
Pero quiero decirles, queridos hermanos, de que estos 4 hombres vencieron sus propios fracasos y vencieron sus propios sentimientos. ¿Saben, hermanos? Ellos no vieron la multitud para llegar a Cristo Jesús. Yo les pregunto en esta mañana, ¿cuál será la multitud que impide que las personas lleguen a Cristo? Y quiero relacionarle a algunas de esas multitudes que impiden que muchas personas lleguen a Cristo, y una es la religión. Otros son los dogmas que los hombres han puesto. Otros son los preceptos que también las iglesias y las religiones han colocado. Otra puede ser los falsos maestros que abundan en esta época de pandemia y antes de la pandemia. ¿Cuál será la multitud que impide que hoy que las personas lleguen a Cristo? Tal vez las diversiones. Primero está el fútbol, primero está el deporte, primero está la ciclovía, primero está los placeres del mundo. Los malos testimonios dentro y fuera de la iglesia. Los creyentes que son insensibles, los creyentes que son indiferentes. Las quejas, las críticas, las murmuraciones. Y creo, queridos hermanos, que si siguiera nombrando, aumentaría entre usted y yo, aumentaríamos la lista de estas multitudes que impiden que las personas lleguen a Cristo. La iglesia, queridos hermanos, y el creyente, usted y yo tenemos que estar conscientes de esas multitudes que son obstáculos para que otras personas lleguen a Cristo Jesús. Y esto debe abrir espacios para traer a los hombres a los pies del Maestro, a los pies de nuestro Salvador. Tu tarea, mi tarea, nuestra tarea es convencerlos para llevarlos a los pies de Cristo Jesús. Estos 4 hombres tenían compasión. Estos 4 hombres, queridos hermanos, superaron los obstáculos, pero se requiere de una manera muy especial. Se requiere de una palabra, de una actitud que se llama persistencia. Persistir. Y el versículo 4 dice que descubrieron el techo de donde estaba Jesús y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Hermanos, lo que estos 4 hombres hicieron fue espectacular para algunos e indignante para otros. Quitaron el techo. Estos hombres no se desalentaron ante las dificultades. Imaginémonos la escena nuevamente. La multitud está viendo cómo estos 4 hombres están subiendo de manera no fácil, de una manera difícil, subiendo a este paralítico al techo de esta casa. Tal vez algunos se rieron, tal vez algunos se burlaban, tal vez algunos decían, hombre, por allá no pueden entrar. Pero estos hombres buscan la forma de subir al techo de aquella casa. ¿Qué podían encontrar en el techo? Nada, porque el techo estaba sellado. No buscaron la puerta para entrar, porque buscar la puerta era imposible. La gente, en medio de su afán, de su egoísmo, no permitían, porque tal vez había muchos enfermos también esperando ser los primeros para ser sanados.
Ahora estos 4 hombres se encontraban, según la Escritura, en el techo de aquella casa. Una casa que no era ni de Jesús, no sabemos de quién era, posiblemente era la casa de Pedro, posiblemente, pero lo cierto era que era una casa ajena. Y creo que estos hombres, como buenos judíos, conocían las estructuras de aquellas casas de aquel tiempo y comenzaron a abrir un hueco, y luego que abrieron un hueco sobre el techo, comenzaron a bajar a este enfermo. Yo quiero aquí, hermanos, que le pongamos un poquito de imaginación a este texto, y yo me imagino a Jesús mirando de abajo hacia arriba, mirando la actitud de estos 4 hombres, cómo bajaban de una manera cuidadosa a este paralítico. Posiblemente a mí me daría risa, me sonreiría viendo el atrevimiento de estos hombres. Y no lo dudo, porque Jesús también no era un hombre totalmente serio, sino que también yo creo que él en su interior se reía y decía: ¿qué ocurrencia de estos hombres? Jesús se encontraba en la sala, tal vez estaba sentado enseñando, y alrededor de ellos había muchas personas en esa sala. Y lo más seguro es que mientras Jesús enseñaba, comenzaron a sentirse unos golpes en el techo, se martillaba, no sé con qué hacían el ruido aquellos hombres. Y es lógico que cuando uno tumba un techo, comienza a caer polvo encima de las personas que están abajo. Lo más seguro es que la casa se llena de polvo. Y quiero decirles, hermanos, que no era el perfume, como el día de aquella mujer que quebró el frasco de alabastro ante los pies de Jesús. La casa no se llenó de perfume, de olor agradable, sino que se llenó de polvo. Y es más aún, hermanos, Jesús tiene que detener su enseñanza, y creo, queridos hermanos, que Jesús, como excelente observador que era, él miraba detenidamente a aquellos 4 hombres, hombres valientes, hombres esforzados. Para muchas personas que estaban ahí alrededor eran hombres irreverentes, eran hombres irrespetuosos, eran hombres dañinos. Pues tenían toda la razón, estaban dañando propiedad ajena. Y dice el versículo 5, que al ver Jesús les ve, y ellos estaban arriba en el techo, y Jesús les vio. Jesús vio en ellos su fe, mientras estos 4 hombres bajaban de una manera cuidadosa a aquel enfermo y lo colocaban delante de él. Queridos hermanos y hermanas, estamos en una pandemia, estamos en una situación de crisis, estamos en una situación económica de reorganización económica. Hay muchos cambios en la vida de cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en la propia iglesia, interna y externamente. Pero lo que quiero resaltarles en este momento es que la evangelización consiste
en traer a los paralíticos a Jesús. Versículo 4. Algunos maestros de la ley, versículo del 4 al 7 dice: como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el enfermo, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: tu hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban sentados allí, ¿quiénes, hermanos? Algunos escribas, los cuales estaban pensando en su corazón: ¿por qué habla este así? Blasfemia, está diciendo. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Como siempre, los religiosos, los tradicionalistas, están siempre en primera fila. Siempre quieren los mejores puestos. Eran conocedores de la ley. La Escritura dice que estaban alrededor de Jesús, aparte de sus discípulos, estaban algunos, no estaban todos, estaban algunos maestros de la ley, estaban allí. Y Marcos nos narra que ellos se llenaron de asombro porque Jesús le había dicho a este hombre: tus pecados te son perdonados. Ellos se preguntaban dentro de sí por qué no se atrevieron a decirlo de boca hacia afuera, sino que cavilaron acá en su mente, se decían: ¿quién es este que está perdonando pecados? Solamente Dios puede perdonar los pecados. Entonces ellos reaccionaron inmediatamente y dijeron: está blasfemando. Esto es blasfemia. Y como es de suponer, hermanos, este diálogo interno de aquella mini congregación en ese momento se riega como pólvora de adentro hacia afuera. Y esto creo, queridos hermanos, que se convierte en una noticiononón. Se convierte en una noticia tremenda. Pues los fariseos, algunos fariseos estaban allí. Y estos fariseos eran maestros de la ley, conocedores de la ley. Y estaban allí dentro de esa casa también aquellos 4 hombres rompiendo un techo y entrando al paralítico. Yo creo, queridos hermanos, que si mi sobrino, que es periodista y que vive en Ibagué, estuviera aquí, ya estaría con su cámara y su grabadora transmitiendo esta gran noticia. Es que esto es espectacular, hermanos. Y más aún cuando Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Qué bomba! ¡Qué bomba! Hermanos, tome aire y respire en este momento. Cuando usted evangeliza, cuando nosotros evangelizamos, se rompen patrones y costumbres. ¿Cómo así? Me diría usted, pastor, en esta mañana, ¿cómo así? Hermano, ¿quién va a pagar el techo de la casa? Alguien tiene que pagar el daño. Ustedes se pueden imaginar cómo estaría el dueño de aquella casa. ¿Cómo estaría usted si yo llegara con un enfermo y le rompiera el techo o la ventana o la puerta o por algún lugar de su casa y se la dañara? ¿Cómo estaría Jesús enseñando
Como podría estar usted enseñando y venga alguien e interrumpe su enseñanza. A nadie le gusta, hermano, que lo interrumpan. ¿Quién va a pagar los daños? Yo quiero decirles, hermanos, que aquí hay una gran realidad. Aquí hay una gran verdad. ¿Saben quién estaba en la casa? El carpintero de Nazaret. Aquel que construía casas. Aquel que construía techos de madera. Hermanos, hay que pagar el costo para llevar a otros ante los pies de Jesús. Hay que pagar el costo de tiempo. Hay que sacar tiempo. Hay que pagar el costo de ser criticado, pues la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es locura para los que se pierden. Pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Hay que pagar el costo, hermano, del qué dirán por lo que hacemos. Esta gente se enloqueció. Hay que pagar el costo para invertir en la obra de Dios. Por eso damos nuestros diezmos, por eso damos nuestras ofrendas. No para tener exceso de cuentas bancarias y gozarnos de que tenemos mucha plata. No, es para invertir en la obra. Para que el templo nunca mantenga en mal estado. Para que siempre tengamos, para que el obrero, para que la persona encargada de ir a visitar, de llamar, tenga para sus pasajes, tenga para sus viáticos, tenga para sus alimentos. Cuando se persiste, queridos hermanos, cuando vamos a persistir trayendo a los pecadores a los pies de Jesús, esto nos desafía en todos los tiempos, dentro y fuera de la pandemia. En cuarto lugar, este trabajo de la evangelización nos conduce al gozo del trabajo realizado. Versículo 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Bajando al paralítico, el paralítico fue bajado, fue depositado a los pies de Jesús. Saben, hermanos, el objetivo de estos 4 hombres se cumplió. Estos hombres habían vencido los obstáculos y ahora hay un hombre en una camilla frente a nuestro Señor Jesucristo, frente a aquel que era el único que podía sanarle, era el único que podía hacer algo por él. Del paralítico yo no sé, ni se sabe si había nacido así, no sabemos si fue consecuencia del mismo pecado o de algún accidente. Lo cierto es que la Biblia dice que era un hombre paralítico. Y Jesús le dice: hijo, hermosa palabra, ¿cierto? Hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados, aquellos 4 hombres que estaban en el techo se quedan mirándolo y yo creo que ellos no esperaban el perdón de pecados. Ellos esperaban de que Jesús le dijera: hijo, sé sano. Pero Jesús no lo dijo. Y yo creo que esto trajo desilusión para ellos. Tanto trabajo, tanto esfuerzo para bajarlo, y ahora el Señor le perdona pecados, y solamente Dios puede perdonar pecados.
Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos, tomen aire, pero estas palabras son el inicio del milagro de Dios. Quiero decirles, hermanos, que Jesucristo no sanará nuestro cuerpo si antes no sana nuestra alma. Repito esto, hermanos, porque debe quedar muy claro en nuestro corazón y en nuestra mente. Jesucristo no sanará tu cuerpo si antes no sana tu alma. Hoy la gente corre de aquí para allá buscando la sanidad. Su mayor preocupación es sanidad. Su mayor preocupación es la prosperidad, es tener un empleo, es que el pastor o que los líderes oren por usted por sanidad, para que usted consiga un empleo tal vez. Pero quiero decirles, hermanos, que si seguimos leyendo, la palabra nos enseña que la sanidad es integral. Versículo 9 dice, ¿qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, le dice al paralítico, a ti te digo, hombre, levántate, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hermanos, la sanidad es integral. ¿Qué es más fácil decirle? Esa era la pregunta del millón, la pregunta del noticiononón, de la explosión que sucedió, la bomba que sucedió dentro de esta casa. Fue la pregunta del millón. Él no preguntó, ¿qué es más fácil hacer? ¿Sanar al enfermo es lo más fácil? ¿O levantar a un paralítico es imposible? Que lo digan los médicos. Podemos sanar a alguien del COVID, podemos sanar a alguien de una gripa, de una neumonía, pero levantar un paralítico, levantar a una persona postrada en una cama, es imposible, queridos hermanos. Y a muchas personas les gusta la parte sensacionalista. A muchos les gustan los ministerios de sanidad. ¿Por qué? Porque los ministerios de sanidad son sensacionalistas. El show de medianoche, el show de la gloria de Dios. Y sanar enfermos es uno de ellos. Pero perdonar pecados no. ¿Por qué, hermanos? Perdonar pecados no. Porque estos son la raíz de todos los males, dice la palabra de Dios, y esto es tarea única y exclusiva de Dios. Sanar pecados no es popular, hermano. Decirle a otra persona, mira, tú eres un pecador, mira, tú tienes que arrepentirte, tú tienes que salir de la droga, tú tienes que arrepentirte y Dios te va a perdonar tus pecados. Eso no es popular. Cuando usted le dice a una persona, mire, no puedes vivir en unión libre porque estás en pecado, estás en adulterio. Cuando tú le dices a una persona, mire, no, yo no puedo sanarlo, el Señor. Arrepiéntete, cambia de actitud, la gente no vuelve. La gente se va para otro lado. Cuando uno le dice a la gente, no te unas en yugo desigual, mira, esa novia, ese novio no es creyente, se van para otro lado. Cásese,
se van para otro lado, donde sí son sensacionalistas, donde existen estos ministerios sensacionalistas. Pero decirle a una persona, tú eres pecador, debes arrepentirte y Dios te perdona tus pecados, eso no es popular. Y saben, hermanos, Jesús hizo el trabajo completo, el trabajo integral. Jesús hizo las dos cosas. Cosas solo Dios las podía hacer, perdonar y sanar. ¿Y saben qué, hermano? Muchas personas estaban mirando. Muchas personas estaban atentos a lo que estaba sucediendo en ese momento. Estos 4 hombres desde el techo pudieron ver a aquel hombre paralítico, pudieron ver a aquel hombre acostado en aquella camilla y pudieron ver a aquel hombre que se levantaba y tomaba la cama que un día él llevaba durante muchos años. Ahora este hombre tomaba su camilla y se iba contento y gozoso para su casa. Yo creo, hermanos, que ese momento tuvo que haber sido espectacular. Tuvo que haber sido un momento de mucho gozo. El versículo 12 dice, entonces se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos. Yo creo que le abrieron paso para que saliera rápidamente por esa puerta, de manera que todos estaban asombrados. Y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Nunca. Estos 4 hombres quedaron asombrados, la multitud que estaba obstruyendo la puerta quedaron asombrados, todas las personas, las noticias en ese pueblo, yo creo que todos quedaron asombrados porque nunca habían visto tal cosa. ¿Cuánto gozo produce la salvación de un perdido, hermanos? Tome aire y respire, hermano. Estos 4 hombres. Representan la iglesia. Representan la tarea de la iglesia de usted y yo, es traer paralíticos a los pies de Cristo Jesús. Y la Biblia dice que hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Concluyamos en esta mañana, según el versículo 12, concluimos que este hombre se levantó enseguida. ¿Por qué? Porque la meta final de la evangelización es que los hombres glorifiquen a Dios por la obra hecha en los pecadores, en los paralíticos espirituales. Y esto, queridos hermanos, debe ser el gozo final de los que evangelizamos, de los que llevamos la palabra de Dios a los paralíticos. Estos 4 hombres nos están mostrando que debemos darnos a la tarea de evangelizar. Si no hay compasión, no hay interés por el perdido, si no hay unidad, el perdido quedará allí tendido en medio de las tinieblas. Recuerden, los 4 hombres tomaron al enfermo y lo levantaron a pesar de los obstáculos. A pesar de los obstáculos hay que perseverar, hay que orar y hay que ser osados, atrevidos.
Hermanos, solamente nos queda decir que hay gozo en el cielo, hay gozo en el que evangeliza, el que hace la obra de Dios. Y cuando usted y yo veamos que otras personas se levantan de su estado pecador y dan gloria a Dios por medio del cambio que solamente Dios producirá en sus vidas, esto llenará de gozo nuestra vida y nuestra iglesia. ¿Eres tú parte de esos 4 amigos? ¿Tienes tú amor sincero por los perdidos en el día de hoy? Recuerda lo que dice la palabra de Dios por el apóstol Pablo: muchos están muertos en sus delitos y pecados. Querido amigo, hoy a ti como creyente de la iglesia te digo: evangeliza, gana, lleva, persiste en la oración, en llevar a tu familia, a tus perdidos, a los pecadores, a esta humanidad, a los pies de Cristo. Y a ti, querido amigo, que me estás escuchando tal vez por primera o segunda o tercera vez a través de este medio, yo te digo que si estás paralítico, si estás sumergido en la tristeza, en la frustración, en el desespero, en el vicio, en la droga, en lo que sea, estás tendido en tu camilla, en tu cama de enfermo, hoy te digo que Cristo Jesús puede perdonar tus pecados. Y hoy te digo que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por ti. Y hoy te digo que solamente Él puede perdonarte a ti tus pecados. Y cuando tú te arrepientas y cambies de actitud, Dios cambiará tu vida y yo me gozaré y muchos se gozarán viendo el cambio que hay en ti. Hoy quisiera que tú tomaras una decisión, hermano, de ser como uno de estos 4 amigos. Y tú que no conoces de Cristo, te invito a que tomes una decisión con el Señor de manera voluntaria. Entrégale tu vida y tu condición de paralítico al Señor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque sabemos que tú tienes misericordia y que tu gracia es gratuita para con todos aquellos, Señor, que la reciben y la aceptan. Gracias, Señor, porque hemos creído y muchos creerán en ti, bendito Dios, dentro de esta pandemia y fuera de esta pandemia. Señor, ahora y creo que el avivamiento está por venir, bendito Dios, si es que ya no ha venido, bendito Dios, a través de la pandemia. Señor, bendice tu iglesia, bendícenos a nosotros, guárdanos y líbranos del mal, apártanos de la tentación. Bendice la iglesia, Señor. Lloro hoy, Señor, por los que están pidiendo perdón por sus pecados, por sus faltas. Por los que se han alejado, Señor, del camino tuyo y quieren volver, Señor, tú estás dispuesto para abrazarlos, para recibirlos y decirles: hijo, hijas, tus pecados te son perdonados. Ahora yo les digo: levántate. Si el pecado te ha postrado, si el pecado te ha consumido, si el pecado te está estrangulando, te está matando, escucha la voz de Dios. Hoy Dios te dice: levántate, toma tu camilla como testimonio y ve y muéstrala a tus familiares y dile: yo era paralítico y ahora soy sano en el nombre del Señor. Yo era esto o aquello, ahora soy libre en el nombre de Jesús. Él me sanó. Gracias, bendito Dios.
Hoy damos la gloria y la honra a Dios porque nunca hemos visto tal cosa nosotros también. Y hoy la estamos viendo a través de la pandemia. Después de la pandemia lo seguiremos viendo, Señor. Cosas que aún ojo ni oído ha visto, ni ha oído. Oramos en el nombre de Cristo Jesús en esta mañana, pidiendo tu bendición, Señor. En tus manos estamos. Bendícenos. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, Dios les bendiga a todos en esta mañana. Les recuerdo, doy la bienvenida a mis hermanos. Por aquí veo al hermano Gustavo, veo al hermano Henry, veo a mi hermana Gladys, veo ahí también personas de nuestra iglesia que están siempre pendientes de la predicación y les saludamos. Nos alegra saber y conocer de ustedes. Que Dios me les bendiga en cualquier parte de este país o fuera de este país o en esta ciudad que nos están viendo. Oremos por este ministerio para que el Señor siga bendiciendo la vida de muchas personas a través de la lengua de señas. Gracias a mi esposa que nos acompañó en esta mañana y gracias por el apoyo y por todo lo que tú nos has dado, Señor, a todos nosotros y a cada uno. Hoy les recuerdo de que los miércoles tenemos el estudio a las 6 de la tarde. Estaremos iniciando el estudio del Nuevo Testamento. Marlenis, Dios me le bendiga, bienvenida por aquí. Yo sé que has estado atenta, es una de las discípulas antiguas, muy joven llegó a la iglesia y todavía sigue fiel nuestra hermana Marlenis Villegas. Dios me le bendiga, hermana, desde este medio la saludamos y siga adelante, la búsqueda de nuestro Dios, de tu Dios, que es el mismo Dios nuestro. Que el Señor me la bendiga. Recuerden, el miércoles a las 6 de la tarde y el próximo domingo estaremos abriendo el templo. El miércoles estaré enviando un video a cada uno de ustedes para que sepan el aforo de la iglesia, cuántas personas. El primer culto será a las 9 de la mañana, porque yo creo que más o menos tenemos un aforo de 25 personas, más o menos hasta el momento. Depende de lo que nos dé la situación de las sillas en el templo. Les estaré informando todo lo que tenemos que saber con respecto a la reapertura de las actividades dentro del templo de la Primera Iglesia Bautista de Medellín. Y también les informo de que los niños estarán en su clase y estaré informando también cómo deben de venir y quiénes estarán de maestras para esas dos. Primer turno de culto será a las 9:30 de la mañana, iniciaremos, y el segundo será más o menos a las 11:30. Depende de lo que nos demoremos en el primero. Yo les estaré dando el horario exacto para que el primer grupo salga, regrese a su casa y el segundo grupo llegue para estar ubicados para escuchar la segunda palabra del día domingo. Que Dios me les bendiga a todos. Les saludamos desde la casa, desde San Javier, en Medellín, Colombia. Bendiciones, hermanos. Que la paz de Dios, la presencia de nuestro Dios les acompañe durante el resto de esta semana. Que Dios les bendiga a todos.